un hecho, le damos gracias a Dios por todo lo que ocurre en la iglesia, pero acuérdense muy bien de que Pablo dijo en Romanos 10:17, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de la alabanza. No, y el oír, la fe viene por servir. Viene por todas esas cosas, por las misiones, evangelismo, enseñanzas, pero principalmente la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, de Dios. Entonces, ya que eso es la verdad, esto debe darse bastante prioridad, y a los que vienen, no nada más que sea cualquier persona. Entonces, gracias, Pastor Eri, por confiar en mí esta mañana. Calixto Arce, su servidor, y nacido en México, del Estado de México, fuera de DF, y a la edad de 11 años, mi familia, después de que mis padres se divorciaron, mi padre y yo nos mudamos a la ciudad de Dallas, donde crecí yo ahí un nuevo hogar, metido en una cultura completamente americana. Asistí a una iglesia americana, una iglesia metodista evangélica, y ahí Dios me dio el privilegio de crecer espiritualmente. Y a la edad de 24 años, casi 25, después de viajar alrededor del mundo con una organización misionera, tuve el privilegio de ir a estudiar a Longview, a la ciudad de Longview, que está a casi 2 horas de aquí, a una universidad cristiana. Y eso fue hace 30 años, y decidí quedarme ahí. Ahí conocí a mi esposa Brenda, que es del estado de New Jersey. Tenemos 2 hijos, Christopher de 25 y Catherine de 20. Y he servido en varias iglesias durante mi tiempo allá. Y una de las razones por cual el hermano Eri vino conmigo hace 8 días a la Huasteca Potosina es que hace 29 años yo tomé parte de un viaje misionero a la Huasteca Potosina, una parte de México que tiene partes del estado de San Luis, de Veracruz y de Hidalgo. Y ahí conocí a un siervo de Dios, humilde siervo de Dios, llamado Cándido Gutiérrez, quien fue iniciador de un ministerio de iglesias, de plantar iglesias, y mi corazón se unió al corazón de él. Y el próximo marzo, si Dios nos permite, vamos a celebrar 30 años de compañerismo, trabajando para la gloria de Cristo, como decimos. Hace 8 días estuvimos en la Huasteca con su pastor, y fue de gran privilegio unirnos con todas las iglesias de este ministerio que se llama Para la Fama de Su Nombre. Son 14 misiones bajo el liderazgo de una iglesia principal en la ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí, y nos reunimos para enseñanzas, para la obra del Señor, como es la costumbre, venir juntos cada 4 meses. Ellos lo hacen, yo no puedo estar ahí cada 4 meses, pero voy seguido. Y le había comentado a su pastor en varias ocasiones acerca de este ministerio, y me decía, algún día quiero acompañarte, y Dios dio la oportunidad esta vez, y así estuvimos allá juntos. Lo conocí hace 6 años, al pastor Eri, a través de su hija, Ariana, quien llegó a Longview, a Marshall, que está cerca de Longview, a estudiar, y junto con su prometido se unieron a la iglesia que Dios nos ayudó a fundar en el 2013, Moli en español, así como ustedes, una iglesia parte de una iglesia más grande americana. Y ella se acercó y se unió a nuestro ministerio, entonces tuve el privilegio de ser su pastor, y es por eso que nos conocimos. El pastor me dijo, por favor, no se debe de hablar, no se permite hablar del pastor, de él, en lo que no estoy, cosas buenas. Entonces voy a darles puras quejas del fin de lo que pasó hace 8 días. En primera, sus chistes del hermano. Nos hizo sentir muy bien a todos los pastores que estuvimos allá, a todas las personas, todos bastantes chistes. En segunda, otra queja fue de que él animó bastante a toda la gente que estuvo allá. Antes de despedirnos el lunes en la mañana, le dio las gracias a todos por tener la oportunidad de poder ser pastor, papá, o de ejercer ese papel ahí con nuestros hermanos. Y me faltaría mucho tiempo para contarles lo que hizo el Señor a través de este siervo.
Pero más que nada, otra queja, claro que estoy bromeando, pero otra queja es de que fue de gran bendición a través de la predicación de la palabra de Dios y de las enseñanzas que dio todo el día sábado. Estuvimos en un servicio que comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde. ¿Okay? Entonces, si se quieren quejar que los servicios aquí son largos, y no lo sé si lo son, acuérdense que pueden ser parte de un servicio que dura todo el santo día. Pero fue de gran bendición su pastor, gran amigo. Pasamos a mi pueblo, conoció a mi familia, y estoy seguro que si estuviera aquí hoy, estuviera compartiendo todas las maravillas que él experimentó allá. Esta mañana va en camino a California, y primero debemos de orar por su pastor que está en California, porque si vives en California necesitas oración, ¿ok? Necesitas oración. En segunda, porque va a la Convención Bautista Nacional, y se va a tratar con varios temas difíciles que nuestra Convención Bautista tiene por qué tratar con esos temas. Entonces, esta semana oren por él y por todos los que asisten allá. Y primero Dios regresa y va a compartir con ustedes lo que Dios le ha mostrado. Esta mañana quiero animarles a través de su palabra. El tema que ya se presentó se llama Pasemos al otro lado, y viene del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, versículos 34 a 35 al 41. Entonces, si quieren poner su dedo ahí, háganlo. Antes de comenzar, quiero dar crédito a un amigo bueno mío, que se llama, también es un pastor Hermosillo, Heriberto Hermosillo, de la iglesia y movimiento Familia de Semilla de Mostaza, basado en McAllen, Texas. Y a través de su ayuda y con su permiso, aparte de este sermón viene de él, y quiero compartir algo que el Señor me ha mostrado y he aprendido también a través de él. Pastor Hermosillo, Heriberto Hermosillo. Esta historia es muy conocida, estoy seguro, por ustedes. Esta es la historia de los discípulos, Jesús con sus discípulos en el mar, en una de esas ocasiones cuando calma la tempestad, la tormenta, en una manera maravillosa y extraordinaria. Y hermanos, estos discípulos se van a encontrar en una prueba, así como nosotros muchas veces nos encontramos en pruebas. ¿Cuántos de ustedes en este momento se encuentran en una prueba? Levanta tu mano. Que no te dé pena, muy bien. Gloria a Dios que somos seres humanos. Y si no has pasado por una prueba, tarde o temprano pasarás. Déjame decirte. Espero que no sea de desánimo, pero esa es la verdad. Y así como ellos se encontraron en esa prueba, nosotros nos encontramos en muchas pruebas. En hecho, estamos casi terminando una prueba mayor, global, COVID-19. Y no tengo los datos ahorita frescos para recontarles cuánta gente fue afectada por todo el mundo y murió, pero fueron miles y miles y millones. Especialmente aquí sobrepasamos 1 millón de gente, apenas. Prueba grandísima, y no voy a retocar todo el impacto de eso, pero fue grandísima. Pruebas, pero si somos seguidores de Cristo, estas pruebas vienen con propósito, no nomás nos pasan por consecuencias, por coincidencia, en otras palabras. Pasan con propósito. Permite Dios que a veces vengan cosas que no son tan buenas para nosotros, así como nos dice Job 2:10, 9 al 10. Job, su esposa le está reclamando después de la tragedia. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le pregunta Job a su esposa? ¿Permitiremos nomás aceptar lo bueno de Dios y no lo malo? Es algo muy poderoso y muy pesado, hermanos, lo que dice Job. Implica que vienen cosas buenas, gloria a Dios. ¿Cuántos no le dan gloria por todas las cosas buenas que nos da? Pero cuando vienen cosas aparentemente malas, ¿cuántos de nosotros tenemos la respuesta de Job? Adoramos al Señor. Hay cosas, una de las cosas que me enseñó el Señor a través de esta pandemia es que a veces recibimos cosas que no son buenas aparentemente, pero tienen buenos propósitos. Amén. Si las recibimos y conocemos de esa manera que todo viene con buen propósito. Y a veces, hermanos, en estos propósitos, Dios permite que esas pruebas vengan para ablandecer nuestro corazón, para ayudarnos a crecer en nuestra fe, para que nosotros
podamos también llegar a conocer una vez más que Dios no nos va a dejar, que Dios va a estar con nosotros. Y también para poder conocerlo tal como lo es, todopoderoso, maravilloso, glorioso, lleno de misericordia. Porque muchas veces, aunque lo sabemos aquí, a una vez se nos escapa aquí, ¿sí o no? Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Entonces, al decirles el tema de este mensaje es pasar al otro lado, que viene de esto, Jesús les dice a sus discípulos, así como lo vamos a leer en un momento, pasemos al otro lado. Cuando Él les dice pasemos al otro lado, Jesús tenía otros propósitos más allá de pasar al otro lado, para ayudarles a ver cómo llegar al otro lado. Y eso es lo que quiero yo enfocarme esta mañana. ¿En cuál quiero enfocarme? Una pregunta: ¿cuántos quieren pasar al otro lado, al lado celestial, allá al cielo? Levanta tu mano si quieres pasar, si quieres llegar al lado celestial. Amén. Una vez pregunté esto en México, les digo: ¿cuántos de ustedes quieren pasar al otro lado? Pensaron que decía yo, vamos a los Estados Unidos. No, al lado celestial. Al lado celestial. Porque cuando Jesús nos salvó, nos dio un mandato, uno de muchos, pero uno principal es pasar al otro lado. Yo quiero llegar al otro lado. Y espero que Forni en español quiera llegar al otro lado, pasar al otro lado, pero no nomás al lado celestial. Tenemos muchos lados que Dios quiere que pasemos, a cual pasemos en nuestra jornada, como iglesia y como individuales. Entonces, yo quiero pasar. Este no es mi lugar final. Hay otro lado, hay un lugar mucho mejor, el lugar celestial. Entonces, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Si pueden ponerse de pie. Vamos a honrar la palabra de Dios y voy a leer de la versión Biblia de las Américas. Ustedes tienen la Reina Valera, muy parecida, y así dice el texto. Ese mismo día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Escuchen muy bien lo que dijo Jesús: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. En otras palabras, se empezaba a hundir. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, una almohada. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? En otras palabras, ¿por qué tienes temor? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros: ¿quién pues es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias, Señor, porque estás aquí a través de tu Espíritu Santo. Gracias que no te tenemos que invitar a que vengas. Ya estás aquí. Pero ahora que estás aquí, eso sí te pedimos, que seas libre para hacer lo que tú quieras hacer a través de tu santa palabra. Destapa nuestros oídos espirituales, ilumina nuestros ojos para poder ver lo que tú tienes para nosotros y danos las fuerzas. Danos a saber que ya nos has dado las fuerzas para poder poner en práctica lo que nos pides, lo que nos mandas a hacer. Esto te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tomen sus asientos, hermanos. Tomen sus asientos. El tema de hoy, pasemos al otro lado. 4 lecciones rápido que quiero darles esta mañana para poder llegar al otro lado. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar al otro lado? Todos. Primera lección: para poder llegar al lado celestial necesitamos, número 1, su palabra. Necesitamos, número 1, su palabra. Nos dice los primeros 2 versos, 35 y 36, nos dice de esta manera. Dice: y al otro día, ese día caída ya la tarde, les dijo que pasemos al otro lado. Noten lo que no dijo Jesús. No dijo: hey, muchachos, vamos a tratar de ir al otro lado del mar, el mar de Galilea.
Su pasado, tengo entendido, ha estado ahí. No es un mar largo, grande, es un mar chiquito. Sin embargo, pasan muchas tormentas rápidamente por la manera en cual está situada ese lago. Y les dice, no les dice, sabiendo muy bien, porque él nació y creció en esa área, no les dijo, bueno, si no sale una tormenta, vamos a intentar. ¿Qué les parece si vamos al otro lado? Y no nomás iban al otro lado por más ir, tenían un propósito, iban a ministrar, como lo podemos ver en el versículo 1 del siguiente capítulo, a sanar un endemoniado. Jesús no dice eso. ¿Qué es lo que dice? Pasemos. No es una sugerencia, es un mandato, es algo con certeza. Los muchachos, los discípulos pudieron llevar eso, como dice aquí, decimos en el americano, en el inglés, lo pudimos llevar al banco. Esto es lo que Jesús dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasemos al otro lado. Y se levanta la tormenta, como es muy común cuando te propones hacer los propósitos de Dios, obedecer los propósitos de Dios, seguir a Dios, servir a Dios. Se levanta una tormenta a oponer la obra de Dios. Ya lo saben, no hay necesidad de predicar ese mensaje. Se les encuentra esta tormenta y en lugar de cuando empieza a hundirse la barca, y para no culpar mucho a los discípulos, hermanos, posiblemente usted y yo hubiéramos hecho lo mismo, ¿sí o no? De ver esa tormenta, esa tempestad tan horrible, sentir el viento, escuchar el viento, los tronos, los relámpagos, nos hubiéramos atormentado. Pero la esperanza era de que estos muchachitos que han estado con Jesús día y noche por ya buen tiempo, se acordaran, se les prendiera el foco, se les cayera el 20 y se acordaran que Jesús dijo, vamos al otro lado. Pero se les olvidó lo que dijo Jesús. Es por eso que los encontramos muy espantados, muy atormentados, muy sustos. Cuando llegan las tormentas, hermano, cuando llegan esas pruebas de la vida, que sientes que te vas a hundir, que no vas a poder pasar, no vas a poder seguir. Y yo entiendo que esas pruebas son difíciles, especialmente cuando hablamos acerca de gente que parte de aquí y se va a la gloria. Esperemos que se vayan a la gloria. Perdimos un querido, un amado, como yo lo he hecho en estos últimos 2 años, principalmente mi único hermano hace 2 años, y este pastor de quien yo nombré hace rato, pastor Cándido Gutiérrez, allá en la iglesia en Tamazunchale, que no importara no importa que su sangre no corre por las mías, lo quise como mi hermano Julián lo quise. Tiempos difíciles. Y cuando esos tiempos pasan, hermanos, mucha gente no puede seguir adelante. ¿Por qué? Porque una de las razones es porque no tienen la palabra de Dios, no se acuerdan de la palabra de Dios. No están anclados, no usan esa palabra para anclarse. Y en lugar de los discípulos de tener esa respuesta, esa actitud como Misac, Sadrach y Abednego la tuvieron en ese horno de fuego, casi los podemos ver como mantequilla en un sartén afuera en un estacionamiento aquí en Dallas. Un día como estos, donde hay mucho calor, se derritieron. Se les olvidó la palabra del Señor. Hermanos, ellos necesitaban acordarse, y así como ellos necesitaban acordarse de la palabra y poner su fe en esa palabra, usted y yo necesitamos eso. Usted y yo necesitamos eso. Esta es la expectativa del Señor, que nosotros recordemos, guardemos su palabra. Acuérdense de ese pasaje muy famoso, Mateo 28, el último mandato, el gran mandato, la gran comisión. Mateo 28, 19, 18 al 20. Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos, ¿de qué? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿saben qué? Se me olvidó algo, ¿verdad? ¿Conoces ese texto? Se me olvidó algo. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
a observar todo lo que les he enseñado. Y he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La expectativa del Señor de sus discípulos, para sus discípulos, era que ellos iban a recordar todo lo que les había enseñado en esos 3 años. Y si esa expectativa era para ellos, guess what? Esa expectativa es para usted y yo. Todas las cosas, no dijo, y enseñándoles a observar algunas de las cosas que les he enseñado, 10%, 20%, dijo todas las cosas. Entonces, hermanos, esa es la expectativa para poder no solamente enseñar a otros, pero poder anclarnos en Dios cuando vengan estas tormentas, hermanos. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? ¿Aman a Cristo? Levanta su mano. Sí, amas a Cristo. How many of you love Jesus? How many of you would you say, I love Jesus? Okay. Una de las maneras que podemos mostrar nuestro amor al Señor es, lo dice Jesús mismo en el Evangelio San Juan capítulo 14, 21. Aquel que me ama, guess what? Va y me adora con alabanza maravillosa, sirve como maestra de escuela dominical, apoya al pastor. Aquel que me ama, guarda mis palabras. Y aquel que me ama, mi Padre y yo lo amaremos y haremos morada con él. 14:23. ¿Cuántas palabras conocen del Señor? ¿Cuántas palabras? Si el pastor estuviera aquí y les dijera, les voy a dar una oportunidad que pasen aquí a recitar todos los versos que puedan recitar de memoria. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos recitar más allá de Juan 3:16? Necesitamos meditar en ella, leerla, estudiarla, meditarla, guardarla, obedecerla. Porque cuando vengan esas tormentas, y van a venir, necesitas esa ancla. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Como pasa a muchos cristianos. Muere alguien. ¿Cómo pudo Dios? Y ahí tenemos el ejemplo de la santa hermana, de la esposa de Job. Maldice al Señor y muere. Muchos que se hunden. La expectativa es grande para nosotros. Entonces, para poder pasar al otro lado necesitamos su palabra número 2. Y antes de que se me olvide esto, rápidamente. Una de las cosas que les he instruido a las congregaciones en donde he pastoreado, y es muy importante para mí, es, vienes a la iglesia para poder recordar las palabras que te están enseñando. Si le vas a dar prioridad a esta palabra, escucharla cuando vienes a los servicios, no nomás pon atención, eso es muy importante, sí. Pero les voy a dar una estadística. Yo sé que después de este gran sermón que están escuchando, aunque tan bueno que es y impactante, si no escriben nada, van a recordar nomás 5% de lo que van a escuchar hoy. Si no escriben nada, 5%. Pero si escribes algo, si escribes notas, aumentas lo que vas a retener al 35-40%. Entonces, hermanos, ¿quién de nosotros se nos atrevió a ir a la escuela cuando éramos niños o estábamos en el colegio? O aquí en la escuela dominical se nos atreve a ir nomás con nuestras Biblias nomás, sin cuadernos o sin algo que escribir. Lo dejo que Dios haga la convicción. Necesitamos la palabra de Dios, acordarnos de la palabra de Dios. Número 2, para poder pasar al otro lado, su presencia. Necesitamos su presencia. Voy a leer de la traducción del lenguaje actual para darle un poquito de más entendimiento. Dice el verso 38, entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Y los discípulos le despertaron y le gritaron. La razón por qué usé esa versión es porque la tradición le tocó bien, lo hizo bien. Los discípulos no llegaron, Señor, Señor. No, estaban en una tormenta, hermanos. Y vienen bien espantados. Señor, ¿no te importa que estamos a punto de morir? Le gritaron, se atrevieron a gritarle al Señor Jesús. Pero bueno, ¿dónde estaba el Señor Jesús? ¿Dónde estaba el Señor Jesús en esos momentos?
en la barca con ellos. El Señor Jesús estaba en la barca con ellos. Se hunde el barco o no, Jesús está ahí con ellos, hermanos. En el momento de la prueba más difícil hasta ese punto, ¿dónde estaba Cristo? Ahí con ellos, en medio de todo eso. Hermanos, acuérdense, ahora sí podemos recordar Mateo 28:20. Ir a todas las naciones, hacer discípulos de todos ellos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que les he observado, todo lo que les he enseñado. Y he aquí, estoy con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa maravillosa! Hermanos, que nos da Jesús, que hasta el fin del mundo, siempre y cuando estemos obedeciendo, siendo fiel a lo que nos mandó. Esto lo da en el contexto de, vayan, hagan esto. Tienes la promesa que Jesús nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Hermanos, alguien aquí necesita saber eso. Lo sabemos aquí, pero muchas veces se nos olvida. Lo sabemos aquí, que Dios en medio de nuestros peores tiempos, cuando nos sentimos que nos vamos a ahogar, ya no vamos a poder seguir adelante, necesitamos saber, Jesús está aquí. Y si se hunde el barco, que se hunda, porque Jesús está conmigo. Algo que el pastor me ayudó a ver, el pastor Heriberto me ayudó a ver, y creo que necesitamos escuchar esta mañana. El viento no levantó a Jesús, no despertó a Jesús. La lluvia no despertó a Jesús. Los truenos no levantaron a Jesús. El clamor de sus hijos levantó a Jesús. Y cuando tú, en ese tiempo de prueba, clamas al Señor, déjame decirte con toda la autoridad de la palabra de Dios, que Jesús, que nuestro Padre, te va a escuchar. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios para enseñarnos estas cosas maravillosas, estas lecciones. El viento no lo levantó. El clamor de sus hijos atrae la atención de nuestro Padre Dios. Y número 3, para poder pasar al otro lado, necesitamos su paz. Necesitamos su paz. Jesús se levantó, dice el verso 39, Jesús se levantó y reprendiendo al viento le dijo al mar, cálmate, sosiégate, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Los clamores, los gritos de sus discípulos lo despiertan y se levanta el Señor y reprende. La misma palabra que usa cuando está reprendiendo a demonios. Reprende al viento y inmediatamente llega la paz. Y hermanos, si vamos a poder pasar al otro lado, llegar al otro lado celestial, y esto es de mucha importancia, y aquí me voy a enfocar bastante. Necesitamos la paz de Cristo en nuestras vidas. Y no estoy hablando acerca de la paz como el mundo la conoce, porque la paz que usted y yo conocemos es básicamente una ausencia de conflicto, armonía entre hermanos y hermanas, en matrimonios, con gente, en la iglesia, en comunidades, en países. Eso es lo que nosotros tendremos como paz, ausencia de conflictos. Pero Jesús no está hablando acerca de eso, porque en ese momento necesitaban más que ausencia de conflictos. Necesitaban un milagro. Y hermano y hermana, para poder llegar al otro lado necesitamos la paz de Cristo. ¿Y cuál paz? ¿De cuál paz? ¿A cuál paz me refiero? Gracias por preguntar. Nos dice Juan 14:27, la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Y Juan 6:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que, ¿dónde? ¿En el mundo? ¿En tu presidente? ¿En tus líderes? No, mi paz, estas cosas os he dicho para que en mí, en Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores,
el único Dios, en mí tengas paz. En el mundo tendrás tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ya casi me imagino Cristo parándose, si no lo hubieran despertado y hubiera visto a Pedro y toda la bola de discípulos ahí apurándose. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la bronca? ¿Por qué están así? ¿Ve? ¿No les dije que íbamos a pasar al otro lado? No, porque no tenían esa paz. Hermanos, la paz a cual me refiero, la paz a cual Jesús se refiere que necesitamos para poder llegar al lado celestial, es esta, Romanos 5:1-9. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego brincándonos al verso 10, al verso, bueno, déjenme leerles, no nomás el 10, pero el 9 también, porque esto es muy, muy importante, así como nos dice, para poder hacer este punto, nos dice el 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos para su vida. Hermanos, la paz que Cristo, a cual se refiere, que necesitamos tener para poder pasar al otro lado, es esta paz. Porque déjenme decirles algo, que si antes de llegar a Cristo, ¿saben lo que éramos? Enemigos de Dios. Y lo que nos esperaba, Romanos 5:9, era la ira de Dios, el juicio de Dios. Levanta tu mano si tú quieres experimentar el juicio de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios. Hermanos, eso va a ser algo espantoso, horroroso, que les espera a todas esas personas que nunca rindieron las rodillas y dijeron, Señor, aquí está mi vida. Esta paz la necesitas y puedes tener todas las cosas en el mundo, puedes tener todo el dinero en el mundo, toda la salud en el mundo, pero si no tienes esta paz, no vas a llegar al lado celestial. Y si hay alguien este día que no ha puesto su fe en Cristo, no se ha reconciliado con Dios, la ira de Dios está sobre tu hermano. Y lo digo con temor y lo digo basado en lo que la palabra de Dios nos dice. Para tu bien, pero dale gloria a Dios que hoy mandó a alguien aquí para recordarte de esto, para avisarte de esto, para que hoy tú puedas tener esa paz con Dios y poder llegar al otro lado. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos de ustedes ya tienen esa paz? Amén, gloria a Dios. Esa paz es la que necesitamos. Y saben cómo también, qué tan aplicable es esto para nosotros, porque cuando el mundo ve que en medio de nuestros tiempos difíciles, sí, una vez más, como dolió despedir a mi hermano, y gloria a Dios que se fue antes de que COVID empezara, porque la manera en cual él sufrió, no hubiéramos podido haber estado a su lado cuando falleció. Pero nos dio Dios el privilegio de estar a su lado hasta el último momento. Hermanos, cuando tenemos situaciones como esas, perdemos un trabajo, entramos en la bancarrota, los hijos se van, hay un divorcio, qué sé yo. Hay una división en la iglesia, pastor, hermano, hermana, hay problemas con los hermanos. ¿Qué es lo que le mostramos al mundo? Ahora que estuvimos en esta pandemia y todavía estamos apenas, ya mero salimos, primero Dios, ¿cómo se comportó el pueblo de Dios? ¿Que nuestra fe estaba verdaderamente en Dios, y con todo respeto, o nuestra fe estaba en las mascarillas, o en el gel? No estoy haciendo algo menos de eso, eso fue muy importante y deberíamos de seguir esas ordenanzas. Pero, ¿qué es lo que mostramos cuando vienen las tormentas en nuestras vidas, hermanos? El mundo está viendo si nos comportamos diferente como hijos de Dios. Mi hermano, siendo hijo de Dios, salvo, supimos mucho antes, como unos 3 años antes, que él iba a fallecer y batalló con el cáncer de la sangre, leucemia. Y así como nos estaba preparando para lo que iba a tener que pasar, nos dijo,
me dijo en una conversación, hermano, yo estoy bien, estoy en paz con Dios, yo sé a dónde voy, yo sé a dónde voy. Casi escuchando las palabras de Cristo, mi paz os dejo, mi paz las doy. No se turbe su corazón. Él tenía la seguridad de donde iba porque él hizo paz con Dios. Él sabía que la ira de Dios ya no estaba sobre él. Entonces, que ese barco de la leucemia lo hunda, pero lo peor que podía hacer esa leucemia es quitarle la vida aquí en la tierra, pero para él fue ganancia. Amén. ¿Han leído Filipenses 1:21? Para mí el vivir es, y el morir es ganancia. Entonces, sí nos dolió, pero para él fue mejor. Y mi mamá, obviamente, toda la familia vio eso. Mi mamá, después del divorcio, bueno, no tengo tiempo para eso, pero mi hermano, mi hermana y yo llegamos a los pies de Cristo después de esos años difíciles. Y mi mamá ha visto eso, la invitamos a la iglesia, he compartido con ella la palabra de Dios todos estos años. Le encantaba ir a la iglesia, pero nunca hizo una profesión pública. 3 días después de que falleció mi hermano, estaba yo en Dallas con ella preparando todos los detalles para el funeral la próxima semana, 4 días después. Y me dice, y ya estaba yo listo para salir. Y me dijo, hijo, antes de que te vayas, quiero decirte que algún día, cuando tengas tiempo, cómo quisiera haber hablado con tu hermano acerca de esto. Pero no me dio tiempo, pero quiero que me ayudes a saber cómo poder tener lo que él tuvo y lo que tú tienes. Ella no tenía el idioma que nosotros usamos. Lo que estaba diciendo es, yo quiero ser salva, yo quiero tener esa paz que tu hermano tuvo, porque lo vi cómo se comportó durante su aflicción, y yo quiero tener esa paz. Y se pueden imaginar una madre que le pregunta a su hijo, pastor, que quiere tener esa paz con Cristo, que quiere tener lo que nosotros tenemos después de más de 30 años que nunca se ha rendido a Cristo. ¿Saben lo que hice en esos momentos? Puse las petacas a los lados y le dije, ahorita mismo, si quieres oír, si quieres tener esa paz, nos sentamos aquí, voy a abrir la palabra de Dios y voy a compartir contigo para que tú sepas cómo puedes obtener esa paz hoy. Y hoy te puedes asegurar que cuando Dios te llame a la gloria, te vas a unir con tu hijo y el otro que se fue cuando tenían 9 meses. ¿Lo quieres hacer? Dijo, sí. Y gloria a Dios, ese día tuve el privilegio de guiar a mi mamá a los pies de Cristo, y la ira de Dios que estaba sobre ella se quitó. ¿Por qué? Porque ella fue reconciliada a Dios a través de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Pero eso vino por haber visto a mi hermano teniendo esa paz. Entonces, hermanos, ¿qué estás mostrando al mundo? ¿Qué estás mostrando al mundo cuando tú estás en aflicción? Ellos están viendo. Termino con esto porque está acabando el tiempo aquí. Rápidamente, necesitas su propósito. En primera, necesitamos su palabra, su presencia, su paz, su propósito. Nos dice el verso último de esta manera. Entonces, el verso 40 los versos 40 al 41. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Todavía no tienen fe. Y dice, se llenaron, escuchen lo que dice, y se llenaron de gran temor. En otras palabras, quedaron asombrados. ¡Wow! Y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Noten lo que no hicieron. ¡Oh! Calma la tormenta. ¡Wow! Señor, esto estuvo chido, Señor, qué padre. Hey, ¿lo puedes hacer otra vez? Porque queremos ver cómo lo hiciste. No hicieron eso. No hicieron eso los discípulos. ¿Qué es lo que hacen? ¡Wow! ¿Quién es este que calma aún así el viento y las tormentas? Se quedaron asombrados. Y mis hermanos quiero decirte, y mis hermanas quiero decirles, que Dios deja esas tormentas, permite esas tormentas que lleguen a nuestras vidas para que en medio de esas tormentas se muestre como lo es, si lo dejas. Poderoso, glorioso, misericordioso, lleno de poder para salvar. Amén.
Y así para que cuando cantemos, no sé si cantan este canto aquí, que habla acerca de la grandeza del Señor, maravilloso. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Hermanos, se quiere mostrar poderoso, asombroso, maravilloso, para que podamos cantar con verdad que Él es maravilloso. Amén. Pónganse de pie y vamos a concluir de esta manera. Necesitamos, una vez más, ¿quién quiere pasar al otro lado? ¿Quién quiere pasar al otro lado? Necesita su palabra, necesita su presencia, su paz y su propósito. Y rápidamente este día, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Si hoy reconoces que no tienes esa paz con Cristo, y sabes, y espero que estés bajo el peso de Dios, la convicción de Dios, que la ira del Dios, del gran yo soy, está sobre ti. Pero Él no quiere, nos dice 2 de Pedro 2, que no quiere que nadie se pierda, pero que todos lleguen, ¿qué? Al arrepentimiento. Esta mañana te está dando la oportunidad de que vengas a hacer paz con Él, de que vengas a este altar. No sé cuál es la costumbre, hermanos, ayúdenme, si pueden pasar, quieren pasar aquí, hínquense y digan: yo quiero tener esa paz con el Señor. Yo necesito esa paz porque no voy a poder llegar al otro lado. O algunos de ustedes aquí están y reconocen que la razón por cual tu fe flaquea bastante es porque no estás anclado en la palabra de Dios. No sabes ni 2 versos de la palabra de Dios de memoria, menos del corazón. ¿Y cómo vas a poder seguir adelante? Y esta mañana Dios te está diciendo, te está preguntando: ¿me amas? Si de veras me amas, no nomás es parte de que vengas aquí y cantes aleluya, eso es maravilloso, pero muéstralo en obedecer, escuchar su palabra, memorizar su palabra, meditar en su palabra y obedecer su palabra. La próxima vez que regrese espero ver si el pastor me invita otra vez. Quiero ver cómo me gustaría ver a todos con sus libretas. No porque yo lo digo. Guarden lo que el Señor les muestra. Amén. Toda cabeza inclinada una vez, todo ojo cerrado. Levanta tu mano si Dios te ha convitado y dices: yo necesito aferrarme más a la palabra de Dios. Ayúdame, Señor. Gracias, hermano. Que no te dé pena. Este pastor necesita más. Necesita más. ¿Y cuántos de ustedes dicen: necesito la paz de Cristo esta mañana? Necesito la paz de Cristo sobre mi vida. Levanta tu mano. Porque si no tengo esa paz, no voy a llegar al otro lado. Señor, tú ves a tu pueblo aquí en Primera Forney y tú sabes las necesidades. Gracias que tú nos has dado todo lo necesario para poder llegar al otro lado. Tu palabra, tú estás con nosotros, tú nos has dado tu paz y tú nos has dado propósito. Queremos conocerte mejor, queremos obedecerte, Señor, mejor, y poner estas 4 lecciones en acción para no solamente poder llegar algún día al puerto celestial, pero a todo lado que nos mandas durante esta jornada aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, para la gloria de tu Hijo Jesucristo, para la fama de su nombre. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.